Estamos al aire. Buenas noches, queridos amigos de Convergente TV. Últimamente se ha hablado mucho del hiperpresidencialismo, sobre todo por parte de aquellos correístas en la Asamblea que al haber cambiado las reglas del juego en cuanto a la insistencia para la aprobación en el caso del veto presidencial de 90 votos a 70 votos, dicen que es para equilibrar las fuerzas de poderes y así que sea mucho mejor el tema de los balances de los pesos y los contrapesos. Para poder tratar si de verdad existe un hiperpresidencialismo en el Ecuador, hemos invitado a dos panelistas de prestigio, el doctor Ecuador Santa Cruz de la Torre, constitucionalista, y el economista Roberto Gómez Alcíbar, ex asambleísta. Bienvenidos, Ecuador. El desarrollo del programa va a ser 3 minutos de intervención por cada uno para responder las interrogantes. Ecuador, ¿vivimos o no un hiperpresidencialismo en base a lo que dice la Constitución de Comunidad Bien, para todo esto tenemos que hacer un poquito de historia y el tiempo está corriendo, así que correremos también. A partir del 2008, como conocemos todos, se pretendió refundar al Ecuador. Eso es lo que se pretendió en razón de decir que el Ecuador no existía hasta antes de la Constitución del 2008. Y sí, efectivamente, no obstante que en esa Constitución se incorporó esa figura mefistofélica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, se le entregó al presidente muchas más atribuciones, pero este no es un fenómeno únicamente ecuatoriano, es prácticamente regional, porque tanto las constituciones venezolana, boliviana, peruana, sí, le han dado al presidente más atribuciones, es decir, un presidente fuerte con capacidad de ejecución. Si hablamos de hiperpresidencialismo, tenemos que también remitirnos a la historia político-constitucional. Los gestores de este aparente hiperpresidencialismo son los mismos que ahora han enmendado la Constitución. ¿Para qué? Para impedir que el actual presidente, sin pensar en los que pueden llegar a futuro, porque eso también pretenden, tenga ciertas limitaciones y, como decías tú, mejorar el peso y contrapeso, el check and balance de los poderes del Estado. Definitivamente el Ecuador es un régimen presidencialista y así lo establece la Constitución. Ahora, a hiperpresidencialista, únicamente en esta figura que encontraron los asambleístas, de limitar la capacidad del presidente de poder vetar con cierta holgura cualquier ley producida por la Asamblea, bajando, reduciendo de 90, o sea, de 90 a 92 votos, a 70 votos. Es decir, que vamos a llegar a la posibilidad muy cierta de que el presidente va a tener que vetar totalmente una ley, porque si la veta parcialmente, la Asamblea con sus 70 votos lo revierte y lo convierte en ley de la República. Entonces, sí, hay un balance, pero no debemos olvidarnos de que todo esto tiene un trasfondo. Ya estamos bastante grandecitos, vamos para viejos si no lo estamos ya, de tal forma que sabemos que todos estos asuntos aparentemente idealizados para preservar, proteger y fortalecer la democracia, no es tal. Es simplemente crear otro ambiente. ¿Para qué? Para impedir la gobernabilidad. Eso, y creo que están 2 minutos 57. Sí. Roberto, justamente está sonando aquí. Roberto, la misma pregunta. ¿Tú crees que estamos viviendo realmente un hiperpresidencialismo desde la óptica, tú como exasambleísta? ¿Lo ves así? ¿Ves que el cambio de la votación
para el tema de poder aprobar la ley o insistir para el caso del veto presidencial, ¿es correcto que se haya cambiado de 90 a 70 votos? ¿Cómo la ves? Bueno, gracias Modesto por la invitación también, poder estar acá. Y yo creo que el tema pasa por la posibilidad de que exista un abuso desde la presidencia de la República, dado el marco normativo que existe. Cuando se reformó la Constitución y durante los 10 años que hubo el primer gobierno que la reformó, se hablaba y hablábamos mucho de que era un tema hiperpresidencialista, punto. No sabíamos cómo lo iba a utilizar, sabíamos cómo se había comportado y cómo potencialmente iba a ser utilizado todo el marco legal, y no se diga todas las leyes, todas las normativas, todos los reglamentos que se emiten desde el Poder Ejecutivo. En consecuencia, la puerta estuvo abierta para que, dada una personalidad con una forma de pensar, con unas decisiones tomadas en mediano y largo plazo, pasadas ya en el corto que había pasado, y asumiendo el control de todo, potencialmente también la responsabilidad y los costos de todo, en alguna medida las normas no han cambiado tanto. Sobre la posibilidad de que Ecuador exista con ciertas condiciones, unas más relevantes que otras, y algunas de las que yo he mencionado no son exhaustivas, la posibilidad todavía existe. En general existe, porque la Constitución se ha reformado en ese sentido, pues si es que ha habido alguna reforma en ese sentido, probablemente ha sido insuficiente. Y las leyes, pues que quizás lo pueden coartar un poco, también pudieran revertirse con una mayoría en la Asamblea, ¿no? El tema constitucional, en cierta medida, en buena medida, probablemente se mantiene igual. En consecuencia, la probabilidad de que este régimen, de que la Constitución, que la normativa general sea abierta para que haya el hiperpresidencialismo, que todavía existe. Pero luego hemos visto lo que pasó en el gobierno posterior al de la Revolución Ciudadana y en el gobierno anterior a este. Entonces, ¿realmente se utilizaron todas las posibilidades, todas las normas, todas las herramientas que tenían para un comportamiento así o no? Si tuviera que responderte la pregunta, te diría, es posible que se siga dando porque la normativa todavía lo permite. Ahora, que este gobierno lo está utilizando así, hoy no, que el anterior lo utilizó así, utilizó una herramienta que había, que era la disolución de la Asamblea, pero claro, que coincidencialmente quería la Asamblea seguramente en ese momento, a diferencia de todos los otros, donde la realidad era que si el presidente Correa lanzaba muerte cruzada, había elecciones y él volvía a ganar y simplemente se iban a su casa, ¿no? Y en este minuto que me queda, será el tema un poquito en torno a que la consecuencia de bajar de 90 a 70 lo que hace es que haya menos debate o menos esfuerzo, ¿no?, dentro de la Asamblea para aprobar leyes más consensuadas que puedan sobrevivir ciertos cambios del Poder Ejecutivo. Si no lo queremos ver desde el Poder Ejecutivo, si es que no es solamente clase del Poder Ejecutivo, como lo dice Ecuador, seguramente, habrá una tendencia a que hayan muchos más vetos totales, como el que acaba de decir el presidente ahorita, ¿no? Yo no me voy a complicar esta ley de las licencias, pues no, veto total. Punto. El mensaje fue clarísimo. Ecuador. Pero si lo queremos ver solo en la Asamblea, el tema sería así. Ecuador, ¿se puede hablar realmente de hiperpresidencialismo cuando resulta que la Corte Constitucional es la que tiene que aprobar las preguntas ante una consulta popular? También tiene que pronunciarse sobre el tema de la extracción minera y o petrolera, además de tener la anuencia, por decirlo de alguna manera, de aquellas organizaciones indígenas que están en el sector donde se va a desarrollar la minería o la extracción petrolera. ¿Se puede hablar de hiperpresidencialismo cuando es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la que nombra las autoridades de control y ya no como antes? ¿Será que lo que veíamos antes era una percepción de hiperpresidencialismo porque en las sabatinas Correa
daba las instrucciones a la Asamblea o a la Corte o al Consejo de Participación Ciudadana o a cualquiera de las instituciones que de una manera u otra, digamos, sobre las cuales él tenía injerencia. ¿Podemos hablar realmente de hiperpresidencialismo o era una ficción de este hiperpresidencialismo, pobre? A ver, si hay una persona que se tomó este hiperpresidencialismo in extremis, fue Rafael Correa, cuando él dijo que era el jefe de todas las funciones. No solo el jefe del Ejecutivo, recordemos eso, que él era jefe de todas las funciones. Retomando lo que preguntas respecto al tema de la Corte Constitucional. Si acaso la participación de la Corte Constitucional al tener que aprobar los textos de las preguntas o la extracción minera o consultar a las comunidades indígenas para ver si se hace minería a suelo abierto, ese tipo de cosas. Bueno, eso es necesario. Y ahí coincido plenamente con Roberto cuando indicaba de que todas estas cosas están diseñadas ¿para qué? Para evitar el abuso del poder. El abuso del Ejecutivo, porque ese es el que ejecuta y el que tiene la capacidad, vía decretos, de hacer esto, aquello y es otro. Pero no significa que este aquello y es otro sea lo más correcto o conveniente desde la óptica de quiénes, de las mayorías y también de las minorías. Recordemos nosotros de que los grupos más pequeños son los que más bulla hacen. Tan es así que un grupo pequeño como Yasunidos, porque es un grupo pequeño en realidad, logró que se prohíba la extracción de petróleo en el Yasuní. Es decir, hiperpresidencialismo. No, yo veo como presidencialismo y que es necesario la existencia de estos controles, de estos frenos para que no exista el abuso como existió en el pasado. Hoy es mucho más difícil aquello. Pensemos, podríamos decir que Guillermo Lasso disfrutó de esa capacidad monista como presidente. No, al punto que tuvo que llevar a la muerte cruzada. ¿Y acabar con quién? Con los que le ponían contra a todas las cosas. Pero vámonos un poquito más atrás. En la época del doctor Juan de Dios Martínez Mera, Velasco Ibarra era diputado. Juan de Dios Martínez Mera ponía un ministro en la mañana y en la tarde Velasco Ibarra lo hacía censurar. Es decir, la ingobernabilidad. Si nosotros buscamos gobernabilidad, que es lo que tanta falta le hace a todo nuestro estamento, a nuestra institucionalidad, bueno, lamentablemente los controles, por antipáticos que resulten muchas veces, por equivocados, por sesgados o por interesados, deben existir. 2 minutos 30. Roberto, ya toca el tiempo. Roberto, la misma pregunta. ¿Tú crees que en realidad vivimos un presidencialismo o fue una percepción adquirida por lo que ya dijimos, el hecho de que Correa daba de las directrices de la Sabatina y todos los demás organismos, o sea, la Asamblea, en la que tenía una mayoría casi absoluta, y los demás órganos, tanto como los de control, como la Corte Constitucional de aquella época también, eran obedientes al poder? ¿Era real el hiperpresidencialismo o simplemente fue una percepción? Si logramos separar el tema de si me gustó o no me gustó, si estaba de acuerdo, si me pareció bueno, si me pareció malo, yo creo que el hiperpresidencialismo es absolutamente posible en el Ecuador dadas las condiciones actuales. Se vivió en la época en que se aprobó la Constitución para alguien que el que la aprobó la supo utilizar y lo utilizó de una manera hiper. Yo creo que sin duda puede haber alguien que le gustó y puede haber alguien que no le gustó. Yo tuve mi posición en esa época y fue muy clara. En consecuencia, sí. Luego, puede ser que bajo las mismas normas alguien no utilice todas las herramientas posibles para hacer pesar eso, o no tenga cómo usarlas, o les falte la más importante, que es la habilidad política real. Claro que sí, también es posible.
pero sí hubo, y como hubo, y fue dentro de la norma, la mayoría de las cosas no gustaban muchas por inmorales o por lo que sea, eh, claro que es posible, yo creo que sí. Ahora, que eso tiene que combatirse bajando de 90 a 70, porque es hiperespecialista, yo no creo que va por ahí, porque debilita un proceso parlamentario bajar la cantidad de discusión o de esfuerzo para aprobar una ley que luego pueda sobrevivir el veto de un presidente. Es importante que sí, porque habían, ahorita agarran y con 70 inclusive se pasan encima del resto de la asamblea que no está de acuerdo. Cuando tú no tienes que discutir eso, logra 70 y con 70 te da lo mismo si tu propio asambleísta te tienen que aprobar o no, porque viene el veto, no te voy a dar el voto, así que da lo mismo si la apruebas o no. Así que logremos algo que se pueda consensuar mejor para que pueda sostenerse ante el veto parcial que el presidente puede tratar de lograr. Y en ese sentido, no, por eso no sería una buena herramienta, pero la respuesta a tu pregunta, ¿hubo? Sí. Es posible que haya sí. Si nos gustó o no nos gustó, es otra cosa. Pero las normas siguen siendo razonablemente similares, por no decir idénticas. Correcto. Con lo que han manifestado ambos, tanto Ecuador como Roberto, ¿cuál sería entonces la diferencia entre esta especie de hiperpresidencialismo cuando en realidad, para mi criterio, lo que se vivió fue hasta la época del expresidente Guillermo Lasso, y ahora pareciera que le va a tocar lo mismo al presidente Noboa, cuando en realidad se vivió una dictadura parlamentaria, porque todas las leyes que quiso Correa las hizo el Parlamento, y el Parlamento en la época de Guillermo Lasso se dedicó a boicotear el gobierno de Lasso al punto de que lo llevó inclusive al tema de la muerte cruzada, como decía Ecuador. ¿Era realmente un hiperpresidencialismo o lo que observamos los ecuatorianos y vivimos los ecuatorianos hasta hace poco era una dictadura parlamentaria? A ver, si era un hiperpresidencialismo en la época de Rafael Correa. ¿Por qué? Porque tenía 100 votos en la Asamblea. No puede ordenaba lo que le daba la gana, más allá de lo que decía la Constitución. Claro, no puede existir un ejecutivo fuerte, poderoso, como efectivamente lo fue, sin el apoyo de la Asamblea, pues. Entonces, el hiperpresidencialismo como un concepto muy bueno, y realmente lo que anotó Roberto respecto al tema que bajar de 90 a 70 va a empobrecer el discurso. Y algo muy importante también que lo voy a acuñar, Roberto, el hecho de que se pierde la calidad, la cantidad y la posibilidad de que una buena ley sobreviva a un veto presidencial. Entonces, ese hiperpresidencialismo que fue diseñado en la Constitución del 2008 vino acompañado de cooptar por todas las instituciones del Estado. No, una dictadura parlamentaria no existía. No, era una connivencia, por no decir, puede sonar feo lo de connivencia, ¿no? Entre el Ejecutivo y el Legislativo para hacer todo lo que hicieron, cómo lo hicieron y cómo lamentablemente lo recordamos, que nos lleva al punto de estar debatiendo en este momento respecto a la existencia o inexistencia de un hiperpresidencialismo en el caso de Moreno, Lasso o Noboa. La oposición suicida en el caso de Lasso, la oposición irracional que antecedió al suicidio de la Asamblea, no permite gobernar a nadie, pues. Entonces, hiperpresidencialismo, por mucho que estén las herramientas ahí, la única que pudo utilizar Lasso en su momento fue la muerte cruzada. Correa utilizó jugó todos los naipes, porque la baraja era de él. Entonces... Era el dueño de la pelota. Sí, y si no les gustaba se llevaba la pelota y se acababa el partido, ¿no? Entonces, una dictadura parlamentaria, bueno,
Hemos hablado siempre, desde que volvimos a la democracia en el 79, de la dictadura del voto, de la aplanadora, del pacto de la regalada gana, de todas esas cosas. No son nuevas. Y ahora estamos viviendo, y si me dices que es, bueno, no lo ha dicho nadie todavía el del 90-70, pero hago mío los conceptos de Roberto. Efectivamente, va a propender, uno, al empobrecimiento del debate, dos, a que el presidente se vea forzado, cualquiera que sea, a vetar totalmente una ley. Y en una de esas, por 2, 3, 4 artículos, va a vetar una ley completa que sí puede ser muy beneficiosa para el Estado, para el Ecuador. Roberto, la misma pregunta. Y en ese sentido, el tema es si el presidente que pasa la ley, se cambia, se baja a 90-70, el presidente la veta totalmente nomás. Y bueno, toca esperar un año y hay un proceso ahí que tendría que decirte que lo recuerdo si es que lo recordara totalmente, pero un veto total, pues hay un proceso de un año, hay un congelamiento del tema y una consecuencia distinta. Pero hablando de efectivamente el tema de cuál herramienta utilizó y ante qué situación, pues la de por sí y ante sí decidir que la Asamblea no interrumpía el Plan Nacional de Desarrollo, por decirle algo que era la que dependía de él, y chao Asamblea, ¿no? Pero claro, en ese chao no consideraba la posibilidad de demandar a la elección y eso fue lo que sucedió. Mejor dicho, digo que no lo hizo porque es lo que pasó. No sé cómo habrá sido la conversación interna previa a eso. Pero ¿por qué el presidente del 2008, 2000 de la Revolución Ciudadana, sí podía? ¿Por qué sí tenía 100 votos? No solamente porque eran de él, no solamente porque llegaron con él, sino porque él tenía el poder de que a pesar de con una muerte cruzada, él iba a seguir y simplemente el resto no. Y eso le daba la posibilidad de utilizar esa herramienta para pasar todas las leyes. Entonces sigue siendo la intersección o el cumplimiento de entre 10 variables, 9, por decirlo así, las tenía las 9 él. Luego cualquier otro presidente podía haber usado eso, claro, si hubiera tenido la misma popularidad que tuvo el presidente de la Revolución Ciudadana pura en su momento. Y la pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿el gobierno anterior a el gobierno del encuentro, tuvo la posibilidad de hacerlo? Pues no nos olvidemos que hubo una crisis en Ucrania donde hubo una respuesta fenomenal, por decirlo menos, ¿no? O sea, fue una operación que uno le veía de lejos, donde por ahí salía alguien a decir algo es algo, me trajeron acá, pero ese era un tipo que estaba perdido en lo que había sucedido, pues, ¿no? Lo que pasó en relación a Ucrania en términos de toda la operación fue impresionante. No se diga la vacunación de 9 millones no sé, en 6 meses, yo qué sé. Fue algo que te decías, wow, y todo el mundo decía, esto es impresionante. Ahí había un momento donde había la posibilidad, donde había las normas, donde había lo que no se encontró en ese momento era la razón para hacerlo, pues seguramente la personalidad para hacerlo había, porque se hizo después. Entonces puede decir que no había la personalidad del jefe de Estado para hacerlo, porque sí lo hizo. Entonces, sí, y ahí viene el tema, como lo comentaba en su momento Ecuador. Hay unos que utilizaron todas las herramientas al mismo tiempo, todo el tiempo, y luego unos la utilizaron, una sí en un momento, otra en otro momento, y tuvieron las consecuencias que tuvieron, ¿no? Pero la popularidad del presidente en un momento determinado hace que pasen las cosas ante la amenaza pura de que si no pasa una ley, es evidentemente un problema para su plan de gobierno, que eso es una de las cuestiones que está, si no me equivoco, en la Constitución, que le da carta blanca al presidente para hacer lo que le da la gana. Luego después, en 10 segundos más, quizás hablamos de lo que hacen las otras instituciones, porque aquí hay un hiper del más sabido, porque la Corte Constitucional se ha arrogado funciones que no tiene, y como no tiene a nadie del otro lado que le diga las cosas como tienen que decírselas, pues hizo lo que les da la gana. Si no me equivoco, algo así era algo de los préstamos de los jóvenes. Vamos a meter la consulta de los préstamos de los jóvenes. No, eso no es urgente. Y uno le dice, ¿quieres? Primero, que no te compete. Segundo,
que no es posible que creas que no es urgente que alguien que no puede pagar sus créditos, que son jóvenes, no los hagan. ¿Me explico? Entonces, es el hiper del más sabido. Y si nadie dice nada, pues el más sabio sale con la suya. Ahí sí fue un abuso. Pero el caso del hipersensialismo sí tenía en las potestades, pues, ¿no? Ahí es la corte la que abusa, en cambio, ¿no? Ecuador, ¿puede o no el Ejecutivo recurrir a una acción constitucional en contra de la resolución de la Asamblea de cambiar de 90 votos a 70 votos? ¿Puede o no la acción basada en el 441 que dice alterar el poder del gobierno, que es aparentemente a la que va a recurrir o está recurriendo el presidente Noboa? Bien, aquí hay un punto interesante que Roberto, y que lo pasamos por alto en la conversación. Es el tema de la función más protagónica. Aquí traemos a la memoria cuando este señor Tuárez, que no sé si siga preso, fue elegido por esos azares del destino como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. El señor no se sentía presidente de esa función, se sentía presidente del universo entero. Y se puso en el plano de que, no, yo no hablo con los payasos, yo hablo a nivel de presidente porque esa es mi función. El presidente o el cuerpo colegiado de la Corte Constitucional, estos también se sienten y jurídicamente están por sobre el bien y el mal. No los controla nadie. Es la más alta Corte de Justicia del Ecuador. No pueden ser cuestionados ni juzgados. No, tan es así de que la Corte Suprema dejó de llamarse Corte Suprema y se llamó Corte Nacional a partir del 2008, porque ya la Corte Constitucional, con extraordinaria de protección, es decir, que las medidas y decisiones judiciales pueden ser ventiladas ante la Corte Constitucional, y termina la Corte Constitucional diciendo si se ha violado o no cualquier derecho fundamental, de esos que ahora estamos hasta asustados en el sentido de que cualquier cosa se constitucionaliza, tanto así que ha tenido que ponerse un freno a la presentación de constitucionalizar todo. Cuando recién hubo la Constitución del 2008, con los estudiantes, bueno, me decían, doctor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Oiga, con esta barbaridad, hay que votar el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Inquilinato, todo, porque todo lo van a hacer constitucional. Y nosotros hemos visto el abuso, pero horrendo, desvergonzado de las acciones constitucionales. Ahora bien, ¿puede el Estado presentar, el Ejecutivo, un reclamo? Claro, por la inconstitucionalidad, agarrándose de cualquier argumento. Mira, una cosa sencillita. Andaba rumorándose por ahí de que querían castigar, defenestrar a la vicepresidente porque la guerra entre Israel y Palestina seguía. Entonces la señora no ha cumplido con su función, con su trabajo, por ende, incumplimiento de funciones, chao contigo. O sea, a ese nivel, a un nivel en que un viceministro de gobierno sale a decir tan horondamente de que sería nefasto, no pudo encontrar una adjetivación, digamos, más caballerosa, por último. Con todo esto que sucede, de que cualquiera se cree dueño de la verdad absoluta, y lo que es peor, que grupos de abogados se prestan para iniciar aventuras que avergüenzan a los que más o menos pensamos. Y no digo que pensamos diferente, no, que pensamos, que eso sí es diferente. No pueden presentar. Y la Corte Constitucional, que también juega un rol político, no olvidemos aquello. Las decisiones de la Corte Constitucional sí son en derecho, pero con un trasfondo político innegable. Al ataque, Roberto. Roberto, como dice Ecuador, al ataque. ¿Tú crees que puede o no puede o debe el presidente de la República presentar alguna acción? En este caso, están intentando
la acción por alterar el poder del gobierno, y un abogado constitucionalista también decía, ¿por qué no mejor intentar la acción por incumplimiento de normas? ¿Crees que puede y debe presentarla, sea cual fuera, como dice Ecuador, el argumento por el cual la presenta? Yo imagino que es posible, ¿no? Dado que se presentan cosas que tienen mucho menos sustento y que se logran presentarse porque para presentarle hay que escribir y entregar, ¿no? Digamos, cumplir cierta forma, cierta estructura, escribir y entregar, y estar dispuesto a firmar esa barbaridad. En detrimento a veces del buen nombre, ¿no? En algunos casos. No quiero entrar tanto en detalles sobre el tema jurídico, pero en el tema de la conveniencia para el Poder Ejecutivo, yo creo que pudiera tener sentido, pudiera tener total sentido. Ahora, ¿qué tan necesario es hacerlo? ¿Cuánto realmente afecta bajar de 90 a 70 al Poder Ejecutivo como tal, dada la misma normativa constitucional que acabamos de hablar, para poder ejercer el Poder Ejecutivo, para poder mantener esta posibilidad de que exista un régimen que lo maneje de una forma hiperpresidencialista, cuando todas las herramientas están? Seguramente una de estas cosas que se necesita, pues, es poder vetar y que la Asamblea tenga 90. Pero dentro de las 100 cosas que hay, como al quitarse esa una, no necesariamente le quita la posibilidad a cualquier gobierno de turno, dadas todas las otras condiciones que se mantienen, de seguir actuando y manejando el destino del país con la Constitución tal como está, con el resto de normas tal como están, y con todos los decretos ejecutivos que son posibles tener. En consecuencia, lo puede hacer porque las cosas hay que pelearlas, más hay que saber que sí, se le quita pues un gramo de las toneladas que tiene para ejercer su peso, digamos. Claro, habría que ver la posibilidad que, como bien decía Ecuador, ¿no?, de que la Corte le dé la razón al presidente. Aparentemente ha sido muy afín al tema del presidente, porque no obstante que cierta prensa decía que la Corte le dio un tirón de orejas al presidente la vez pasada por el tema del decreto de emergencia, más vale lo que le dijo fue: señor presidente, usted no necesita pedir autorización porque estamos en un estado de guerra interno y para eso no necesita usted pedir autorización para ejecutar las acciones que debe tomar. Pero bueno, bajo ese esquema, Ecuador, la oposición es evidente. La oposición por parte del correísmo, luego de la acción que tuvo el gobierno y la policía en la embajada mexicana, el Partido Social Cristiano de una manera u otra, un poco como bailando lambada, un día está a favor, otro día está en contra, está salpicado también por temas de investigación de corrupción, más aún con el tema de Muentes. Todo diera a pensar que el presidente Noboa, en este tiempo que tiene, va a enfrentar de una u otra manera la situación que enfrentó en su debido momento el expresidente Lasso. ¿Crees que esto se va a dar? ¿Y cuál sería qué le recomendarías tú como abogado al presidente Noboa para que pueda superar esta situación? A ver, dada la coyuntura política, en razón de que todo apunta a que Daniel Noboa va a presentarse a una reelección, aun cuando lo presenten como que es una elección, porque solamente está terminando un periodo, por tanto no cabe la reelección, que a mí me parece muy forzado, en razón de que el espíritu de la norma, y eso creo que podemos coincidir quienes estamos conversando, es evitar
de que un funcionario, mientras ejerce su cargo, pueda realizar campaña política, porque eso, por supuesto, va a debilitar la campaña de otros y el principio de igualdad, etcétera, se va a ver violentado. Que sí, que la Corte Constitucional en su sentencia dijo, en el caso de Correa, por eso es que pudo presentarse a elección 2 veces, ¿ya? Y fue una elección y de ahí reelegido. Pero en otro momento histórico, y tal como recordamos nosotros hace un momentito, tenía los 100 votos, tenía cooptado todas las funciones del Estado, de tal manera que eso era casi coser y cantar. Ahora de que el presidente Noboa quiere presentarse a elección, ¿qué puede hacer? Vean, esto más que un asunto jurídico, más que como abogado. Aquí lo que cabe es un análisis político sobre cada escenario que va cambiando día a día. Porque en nuestro Ecuador del alma, como dice por ahí un comentarista deportivo, en nuestro Ecuador del alma, todos los días tenemos sobre qué conversar. Y lo más triste es que no conversamos sobre temas positivos. Todos los días es una cosa más fea u horrenda que la de la semana anterior. Entonces, lo que tiene que analizarse es un escenario full político, acompañado de medidas jurídicas a conveniencia y de aquellas que se puedan aplicar. Aparte de que lo que le queda a Daniel Noboa es muy poco tiempo para iniciar su campaña electoral. Entonces, te digo, como abogado, en este momento, esto es netamente político, Modesto Gerardo. Y Roberto, que ha sido muy político y que conoce el manejo de la asamblea desde adentro, así como dije yo alguna vez, yo conozco a la bestia de sus intestinos, ¿verdad? Sabe muy bien que todo esto es netamente político con visos de legalidad. Suena feo, pero así es. Roberto, la misma pregunta. ¿Qué le recomendarías tú al presidente Noboa, dado que aparentemente va a tener que enfrentar las mismas circunstancias en lo político que enfrentó el expresidente Lasso? Y más aún, como bien dice Ecuador, ahora que está en campaña, por decirlo de alguna manera, y que encima de eso resulta que el préstamo del Fondo Monetario Internacional va condicionado a ciertas cosas que también fueron puntos válidos en su debido momento, tanto para Lenín Moreno como para el presidente Lasso. Perdón, Modesto Gerardo, perdón que te interrumpa. El préstamo del Fondo Monetario Internacional es $1.000 millones anuales, pero esos $1.000 millones no es que van a ingresar al flujo. No. Esos 1.000 millones son para refinanciar los 4.000 que se están debiendo. Es correcto, pero para pagar eso. Es una boya, entre comillas, es un snorkel para que no se muera ahogado, nada más. Para que no lo ejecute con el agua hasta acá arriba, efectivamente. Perdón pero que no, tranquilo, más allá de aquello, evidentemente tiene una oposición y evidentemente la campaña le va a resultar cuesta arriba, no solo por el tema de los opositores, sino también por el tema de las medidas que tiene que tomar tras el desembolso del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le recomendarías tú, Roberto, al presidente Noboa para que pueda afrontar y enfrentar este problema? No sé si me animaría a recomendarle algo como tal, pero de pronto describir una situación como yo la veo. Yo lo que veo ahora es que hay absolutamente todas las posibilidades, están abiertas para un gobierno que tiene relativamente poco tiempo y que está por elegirse. Es decir, un candidato es una persona que con poco tiempo hay ciertas cosas que ha hecho y tiene una elección por delante, pues muy similar a la anterior en términos de qué tan rápido pasa todo. ¿No? Hay muchas cosas que cambian, pero en términos de qué tan rápido pasa todo, sigue siendo parecido en alguna medida. Y las condiciones del Ecuador hoy, cuando hay crisis y cuando hay un atisbo, digamos, cuando hay
al final del túnel hubo la luz, se la vio, pero no se está haciendo más chiquita, se está haciendo un poquito más grande, con todos los problemas que tenga. Se mueve para los lados, pero se está haciendo más grande. ¿Ya? No sabemos si es un tren o si es el una túnel bicicleta. que se acaba, ¿no? O es una Claro, bicicleta. una bicicleta. No sabemos si es el tren que viene para acá, o una bicicleta, o es el túnel que simplemente ya es la luz al final del túnel. O sea, oportunidades hay, y si hay una cosa que se ha visto hasta ahora, pues hay la posibilidad de saber aprovechar las oportunidades. Entonces, el presidente tuvo la oportunidad de participar, tuvo la oportunidad de ganar, ganó. Hay ciertas oportunidades que se han venido dando, ¿las está aprovechando o no? Consecuencia, como hay muchas oportunidades, y yo no sé cómo será, pero la forma de estructurar las decisiones, pues tiene que seguir siendo lo que era, potenciándose. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas en sus manos sigue estando Ecuador, el país, ¿no? Con esta conversación con nosotros ahorita. Pero yo lo que creo es que hay oportunidades. Si los ciudadanos dicen, las cosas están de cierta forma, pero oportunidades puede haber, claro que la hay. ¿Quién es que teniendo la posibilidad, la normativa para darle la presidencia, en este caso hacer las cosas muy bien, pues es una persona que puede aprovechar las oportunidades, que creo que tiene como presidente que puede aprovechar oportunidades y que hay que jugársela por lo que uno cree. Si uno se juega por lo que cree y le sale bien, pues en buena hora. Pues si uno se juega por lo que cree y le sale mal, pues por lo menos uno se presentó de cierta forma, se le voló por lo que cree y salió como salió. Si uno dice algo y luego no se le juega por lo que cree y sale mal, pues es el peor de los escenarios, ¿no? O no se la juega por lo que dice que se la jugaba. Pero el caso actual tiene que ver con hay siempre una posibilidad de acceso a aún mejores personas, tan buenas, manteniendo las actuales y tomando buenas decisiones. Y no sé, la estabilidad para el Ecuador, pues hay que analizarla realmente. Ahora, estas oportunidades están para cualquiera. No que dadas las circunstancias, como lo decía Ecuador, en 10 segundos más lo comento, pues quien viene desde el poder es quien está en el gobierno actual. Pero estas mismas oportunidades están para cualquiera que las vea, las identifique, las comunique, pero luego intente lograrlas. Así que por ahí iría mi comentario en relación a tu pregunta. Ecuador y Roberto, la verdad es que el tema es apasionante, nos hemos pasado de los 30 minutos, vamos por 47 ya, y la verdad es que esto da para más. Habrá una segunda parte de este programa y de este análisis, viendo qué es lo que va a suceder en estos días. Como bien decía Ecuador y como bien decía Roberto, en este país todos los días se habla de algo y de algo nuevo. No es nada aburrido, para nada. Por lo tanto, les quiero agradecer a ustedes, les quiero agradecer a quienes nos ven y comparten, a los grupos que comparten este programa, con lo cual tenemos un alcance aproximado de 400.000 personas, y convocarlos de una vez para la próxima semana poder seguir con este análisis, viendo cuáles van a ser las reacciones y las acciones a tomarse dentro de lo que va en el espacio de esta semana. Palabras finales, Ecuador, y después palabras finales, Roberto. Como terminamos hablando respecto a la a la elección de Daniel Noboa, hay que rescatar algo. Es valiente, porque ha sacado al tapete la eliminación de los subsidios a las gasolinas. Y nosotros sabemos que con gasolina no se juega. Ya Leonidas Issa está anunciando una asamblea de sus huestes, de su gente, la CONAIE, para ver qué actitud toman frente al anuncio, solo al anuncio de la eliminación de los subsidios. Entonces, no nos toca sino participar en la medida que podamos, opinar haciendo honor a tu nombre también, muy modestamente, desde nuestra visión respecto de los avatares diarios
que sufrimos en el Ecuador. Y sí, con todo gusto, de ser necesario, y si contamos también con Roberto para una próxima ocasión, para continuar con esta conversación que es, creo, gratificante para todos y también para algunos de los que nos escuchan o nos ven. Roberto. Sí, me voy a agradecerte también a Ecuador, también por supuesto, porque hemos podido complementar bien desde distintos puntos, pero creo que complementar, gracias por el tema también, como interesante, como tú lo dices, no hay cómo aburrirse en Ecuador. Todos los días pasa algo, todos los días pasa algo, siempre hay un tema nuevo que hablar. Eh, Ahora, pues, opinando, desde hace muchos años, por lo menos 3, yo creo, opinando, te he estado preguntando ahora último, pero opinando un poquito, pero solamente hacerlo aquí, cuando nos invites. Y ¿cómo se llama? Realmente las posibilidades de que exista el régimen presidencialista están dadas. Ya hay 3 gobiernos de 3 formas distintas de gobernar, de cómo lo han usado parcialmente. Por ejemplo, el de Lenín Moreno, para cerrar, lo utilizó defendiendo a sus ministros. Porque qué difícil que sacar un ministro con 90 votos, y cuidado cuál es ministro, ¿no? Peor aún, si para eso están, para sostener políticamente ciertas posiciones. Podría gustarnos o no lo que se hizo, pero esa es la parte del régimen hiperpresidencialista que Lenín Moreno utilizó. Es más fácil sacar un ente de control de estatal que a un ministro. En todo caso, hay muchísimo más de qué hablar. Ojalá que podamos tener alguna segunda o tercera parte o algún otro tema. Encantado, muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente que te acompaña, que nos acompaña ahora en este programa, que te acompaña siempre, y todos los grupos que ayudan a compartir esto, pues ayudan a una cuestión cívica. Gracias a ti por impulsarle, gracias por incluirnos y a Ecuador por también ayudarme a pulir ciertas ideas que siempre ayudamos. Gracias a todos, buenas noches. Un momento, por favor.